buenos días, tardes o noches, según el momento que nos estés viendo. Te damos la bienvenida a Voces con Derechos, un noticiero universitario con el firme compromiso de visibilizar las injusticias que aún enfrentan miles de personas en México por motivos de género, orientación sexual o identidad de género. Durante los próximos minutos te invitamos a acompañarnos en un recorrido informativo por 5 casos reales que han marcado el panorama de los derechos humanos de las mujeres y la comunidad LGTBQ+. Casos que no son aislados ni ajenos, sino reflejados en una problemática estructural que exige atención, acción y compromiso. En este noticiero abordaremos realidades que suelen silenciarse: el acoso y la discriminación en el trabajo, la homofobia y la transfobia institucional, la brecha económica que afecta a millones de mujeres y la impunidad en los crímenes de odio. Lo haremos con datos, testimonios, análisis y sobre todo con responsabilidad. Hoy más que nunca necesitamos informarnos, reflexionar y actuar, porque solo con conciencia, con empatía, lograremos transformar la realidad de millones de personas. Sin más preámbulos, Comenzamos con una historia que se repite con demasiada frecuencia. Laura, ingeniera civil con más de 10 años de experiencia, fue despedida tras denunciar acoso sexual por parte de su jefe director de una empresa constructora en Monterrey. El acoso comenzó con comentarios incómodos, luego con mensajes fuera de lugar y finalmente con insinuaciones explícitas. Cuando Laura acudió a Recursos Humanos, la respuesta fue silencio. Días después le retiraron responsabilidades, fue excluida de juntas y finalmente cesada. Este tipo de represalias son una forma de violencia laboral de género. La Ley General del Trabajo prohíbe expresamente el hostigamiento y acoso, pero muchas empresas carecen de mecanismos internos eficaces para entender estos casos. Esto fue lo que nos comenta una activista feminista. Denunciar es un acto de valentía, pero sin respaldo institucional se convierte en una sentencia profesional. La mujer no solo enfrenta el agresor, también un sistema que las castiga por alzar la voz. Según la ENDIREH, 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia laboral, pero la mayoría no denuncia por miedo a perder el trabajo o ser estigmatizada. La reflexión que podemos encontrar en este tipo de casos es que el acoso laboral no es un malentendido ni una exageración. Es una forma de violencia que destruye trascendencia, salud emocional y autoestima. Necesitamos espacios seguros, políticas de cero tolerancia y una cultura organizada que respete los derechos de las mujeres. La siguiente noticia es un video que está circulando en las redes sociales en un restaurante de Polanco donde golpearon a un hombre solamente por ser gay. Según con un usuario llamado Chilango Chef, en la madrugada del sábado, entre 10 hombres golpearon a su amigo y le rompieron el pie. En el video se observa cómo está una persona inmóvil en el piso, mientras que los presuntos agresores se van del lugar. De acuerdo con otros usuarios que serían amigos de la víctima, no solamente lo golpearon a él, sino también a su pareja. El restaurante en donde ocurrió esto se llama La Casa del Pastor, pero ellos completamente se deslindan de esto, ya que dicen que ellos no apoyaron las acciones ni están de acuerdo, y en todo caso ayudaron a la víctima. A continuación les vamos a poner un pedacito del video que estuvo circulando en redes sociales. ¡Me rompieron el pie! ¿Qué les pasa, güeyes? Sácale foto, por favor. Me rompieron el pie. ¡Eduardo! ¿Quién agarró mi cel? Eres tú, cabrón. Soy famoso. Eres tú, güey. ¿Soy güero? Cambia, vente. ¿Soy güero, no? ¡Evi! Oye. La desigualdad económica entre hombres y mujeres sigue siendo una deuda pendiente en nuestro país. Estudios recientes muestran que las mujeres mexicanas ganan hasta un 30% menos que sus pares hombres, incluso realizando los mismos trabajos o las mismas tareas. Esta brecha salarial no solo limita el acceso a las mejores condiciones de vida,
También perpetúa la dependencia económica y la desigualdad estructural. La brecha no solo es un número, esto es el reflejo de siglos de exclusión del mercado laboral, de trabajo no remunerado, de maternidad sin apoyo estatal, y pues al hablar de igualdad económica es hablar de una justicia redistributiva. La ley establece la igualdad salarial, pero la práctica demuestra todo lo contrario. La falta de la transparencia salarial, los prejuicios de género y la cultura del patriarcado mantienen vigente esta forma de discriminar. También no podemos aspirar a una sociedad justa si las mujeres siguen ganando menos por hacer lo mismo. Las empresas deben implementar auditorías de equidad salarial y que esto conlleve a que el Estado garantice que se cumpla la ley. El siguiente caso que tenemos se trata de Mariana, una mujer trans de 29 años, la cual acudió a una clínica del IMSS por una infección respiratoria. Al revisar su documentación, el personal se negó a atenderla por no coincidir su nombre legal con su apariencia física. Esta decisión, además de inhumana, fue una violación directa a su derecho a la salud. Las personas trans enfrentan obstáculos constantes en el acceso a servicios médicos, educativos, laborales y legales. La transfobia institucional es una de las formas más dañinas de discriminación. Una activista trans nos dice: no queremos privilegios, queremos que se respete nuestra existencia, que se atienda nuestra salud sin prejuicios. Existimos y nuestros derechos son tan válidos como los de cualquiera. ¿Qué nos dice este caso? Que la inclusión comienza por el respeto. Los hospitales, tanto como las escuelas y las oficinas públicas, deben capacitarse en identidad de género. Nadie debería pasar por una emergencia médica solo para ser negado por un prejuicio. La siguiente noticia es la del feminicidio impune en Chiapas. Ana Lucía fue asesinada en Tuxtla Gutiérrez. Su cuerpo fue hallado con signos de violencia, pero la carpeta de investigación sigue estancada. La familia ha solicitado ayuda a los medios y a las fiscalías especializadas, pero los avances son nulos. Este caso es uno más de los de 3.000 feminicidios que se cometen anualmente en México y también uno de los más del 90% que quedan impunes. El feminicidio no solo arrebata vidas, destruye familias, comunidades y tejidos sociales. El Estado mexicano debe dejar de ser cómplice del silencio. Justicia con perspectiva de género no es una opción, es una urgencia. La violencia digital también es una forma de violencia estructural que está en los últimos años. Cientos de personas de esta comunidad han sido víctimas de discursos de odio, de acoso, de doxing, de amenazas en las redes sociales. Casos como el de Alexis, que es un joven influencer no binario de Puebla, evidencian cómo las plataformas pueden convertirse en espacios de violencia impune. Alexis recibió más de 800 mensajes de odio tras publicar un video hablando sobre cómo se identificaba, y pues algunos comentarios incluían amenazas de muerte, burlas, mensajes transfóbicos, y esto no se presentó denuncias ante la policía cibernética. Sí se les presentó y pues no tuvo respuesta. Las redes deben de ser un espacio de expresión, no de persecución, ni de bullying, ni de acoso, ni de violación, de ninguna forma, porque para ello es fundamental educar digitalmente a la población, ya que es algo nuevo también para las mismas autoridades, saber cómo pueden implementar nuevos mecanismos para esta brecha digital, que la verdad es algo que pues siempre se va actualizando. Entonces es fundamental la educación digital y por supuesto sancionar
el discurso de odio y acompañar a las víctimas desde el primer mensaje amenazante. A pesar de los avances legales en algunas entidades, cambiar el nombre y sexo en documentos oficiales sigue siendo un proceso complejo para muchas personas trans en México. Laura, mujer trans originaria de San Luis Potosí, relata que lleva más de un año intentando corregir sus documentos. Se ha enfrentado a trámites burocráticos, negligencia e incluso burlas por parte de funcionarios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia para garantizar este derecho, pero la falta de voluntad política y el desconocimiento del personal gubernamental sigue siendo una barrera. La reflexión que podemos encontrar en este caso es que el derecho a la identidad no es negociable. Estamos en un tiempo en el que ya no es negociable. Si tú, tercera persona, te sientes cómodo con el sexo de alguna otra persona, no es tu cuerpo y nadie está para complacerte. El Estado debe garantizar procedimientos gratuitos, rápidos y respetuosos sobre todo, sin importar el estado del país en el que se tramite. Seguimos con el diagnóstico de leyes de igualdad en México. México cuenta con un robusto marco jurídico que protege los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, la brecha entre la ley y la realidad sigue siendo muy amplia. Entre las leyes más relevantes se encuentran la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el artículo número 1 constitucional que prohíbe toda forma de discriminación. Mas, sin embargo, su aplicación varía por estado y muchas veces no se cuenta con presupuesto ni personal capacitado para hacerlas efectivas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no basta solamente con tener leyes. Se necesita voluntad política, formación profesional continua y exigencia ciudadana. Nosotros también como ciudadanos podemos exigir estos derechos para convertir los derechos en realidades tangibles y no solamente en pura habladuría. Cinco historias, 5 rostros y 5 luchas, pero también millones de mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+, que cada día enfrentan violencias visibles e invisibles. Este noticiero no solo pretende informar, sino también sembrar conciencia, porque un país con justicia, inclusión y equidad no se construye desde el privilegio, sino desde la empatía, el reconocimiento y la acción colectiva. ¿Y tú, qué estás dispuesto a hacer para cambiar esta realidad? Gracias por acompañarnos en esta edición de Voces con Derechos, porque informar también es transformar y cuando la información se une con la acción, el cambio se vuelve posible. Hasta la próxima emisión.